Estamos hablando acerca de la serie Los Dos Caminos. Recuerda, Salomón nos introdujo en esta serie. Salomón dice en una de sus conclusiones en el libro de Eclesiastés, cuando trataba de explicar el sentido de la vida, Salomón dice: Dios le ha dado al hombre lo virtuoso, ¿verdad? Pero el hombre ha decidido su propio camino descendente. Así que claramente Salomón expone dos caminos en la vida del hombre. Siempre estaremos, aunque ya estamos en el reino de Dios, hasta ahí nos alcanza la decisión si vamos por el mejor sendero en nuestra vida, que es el sendero de Dios, o elegimos nuestra propia manera de vivir. Bien, estuvimos hablando acerca de por qué batallamos contra el camino de Dios, porque uno de las personas que se levantan o que limitan o evitan que caminemos en el camino de Dios somos nosotros mismos. Batallamos contra la voluntad de Dios, tratamos de obtener explicaciones a todas las cosas, y la Biblia dice: no importa, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estamos entendidos que el camino de Dios es el mejor sendero para nuestra vida, pero algunas veces disputamos contra Dios porque el camino no nos parece que sea el mejor para nuestras vidas, porque lo tratamos de explicar desde el punto de vista natural, pero Dios es grande en sus maravillas. Y hay pensamientos que no los vamos a entender, porque así de altos son los pensamientos de Dios que difícilmente podamos entenderlos. Bien, hoy hablaremos de uno de los puntos de por qué batallamos contra el camino de Dios. Recuerda, porque no reflexionamos en la obra que ha hecho Dios en nosotros. Uno de los puntos que tocamos por los cuales batallamos contra Dios, contra el camino de Dios, contra la voluntad de Dios, es porque no reflexionamos en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, ¿qué es reflexionar? Reflexionar es cuando nosotros consideramos algo con mucho detenimiento, cuando nos ponemos, según el diccionario, a meditar. Es uno de los sinónimos. Reflexionar es meditar, es considerar, pensar con mucho detenimiento acerca de algo. La reflexión y la meditación la vemos en la palabra de Dios. Hombres y mujeres que en momentos difíciles se tomaron el tiempo para poder reflexionar. También cuando se iban a tomar desafíos, grandes desafíos, imposibles desafíos, Dios exhortó al hombre para meditar en su palabra, para que le fuera bien. Se acuerda de Josué. Así que para asegurar un camino de bendición, para asegurar que vamos en el camino de Dios, es conveniente, es necesario poder meditar en la palabra de Dios. De hecho, en el libro de Salmos nos habla acerca de la importancia de meditar. En el Salmo 1, ¿se acuerda? Dice el salmista: bienaventurado el varón, hasta nos la repetían, ¿verdad? De pequeños: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El camino de bendición está relacionado no solamente con leer la palabra, sino meditar. Es el proceso de pensar con detenimiento, analizar con detenimiento la palabra de Dios. Decíamos, uno de los hombres que Dios ungió para que el pueblo de Israel pudiera entrar en la tierra prometida, ¿se acuerda? El tremendo desafío que era para Josué poder entrar en esa tierra en que fluía leche y miel.
una tierra de grandes bendiciones, pero también donde habían moradores fuertes y grandes, según lo establecen más. El pueblo de Dios entró con la bendición de Dios, y una de las cosas que le exhortó Dios a Josué al comenzar el camino, desde Josué 1, en ese momento Dios habla con Josué y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 7 de Josué 1, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día y de noche, otra vez, de día y de noche, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga usted, todo me saldrá bien. Asegurar que todo nos va a salir bien. Bien, hay algo interesante que se menciona acerca de el significado de la palabra reflexión. La palabra reflexión se deriva del latín reflexio onis. Está formada por el prefijo re, que significa de nuevo o hacia atrás, y flex, del verbo flectere, que significa doblar, curvar, y el sufijo io, que significa acción y efecto. Así que podemos decir que la reflexión o la meditación puede hacer que hagamos una curva en nuestro camino. De hecho, los que reflexionan y meditan en la palabra de Dios hacen literalmente eso. Esto es lo que hace la palabra reflexión. Bien expresado en el latín, dice es hacer de nuevo y curvar o doblar. Es hacer un giro, ¿verdad? Y eso es para nosotros, cuando hablamos del camino de Dios, se trata de hacer un giro en nuestro camino. Y vamos de determinada manera y consultando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, hacemos una curva, un giro, doblamos en el camino que nos hemos propuesto. Y implica una acción, implica que debemos de hacer algo. Ahora, cuando se trata de un camino, ¿verdad? Es fácil decir, bueno, ok, como cuando decimos vamos de viaje y decimos, bueno, no, vamos a cambiar el destino, analizamos y pensamos que de donde habíamos definido ir no es bien, no deberíamos, y hacemos un giro en nuestro camino. Desde el punto de vista terrenal, eso se entiende muy bien, pero Jesús siempre usó lo que nosotros vivimos a diario, las cosas o las experiencias en las cuales nosotros nos desarrollamos para poder explicar lo espiritual. ¿Cómo va nuestro camino espiritual? ¿En realidad caminamos por el mejor sendero para nuestra vida o realmente solo caminamos a lo que nosotros pensamos? Porque cada uno de nosotros fue diseñado con un destino eterno. Hay algo grande y maravilloso. Eso ya sea que nosotros lo queramos creer o no lo queramos creer. Pero la realidad es esta. Desde que Dios hizo nuestro diseño, desde entonces fuimos declarados como real, preciado regalo de Dios al mundo. Nosotros nacimos para poder contribuir a un camino, a una vida eterna gloriosa de alguien. No solamente Dios nos conquistó a nosotros para salvarnos. Somos
la herramienta de Dios para cambiar destinos eternos. Dios nos llamó para que su gloria sea vista en nosotros. Nosotros, sus hijos, damos o declaramos, mejor dicho, la gloria del Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Ahora, darnos cuenta de nuestra condición espiritual, de que si vamos por el camino correcto o no, de que cómo nos vemos espiritualmente, no es algo que nosotros podamos entender o analizar fácilmente. De hecho, una de las iglesias a la que nuestro Señor Jesús le reclama en el libro de Apocalipsis es la Odisea. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Cuando esté listo, me da un amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17 al 19. Apocalipsis, capítulo 3, verso 17 al 19. Dice así la palabra de Dios: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De la manera que se expresaba la iglesia de la Odisea. Y dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios mío. ¿Qué tal? Recibimiento. Se jacta de que no tiene necesidad de nada. Vive bien. La gente, la iglesia de la Odisea, hermano, no había escasez ahí, había abundancia. Pero, y aún lo manifestaban, lo decían. No tenemos necesidad de nada, realmente no tenemos necesidad de nada. Lo dice Jesús, tú dices, he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Pero la verdad es que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, veré a figura. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta era la verdadera condición espiritual de una iglesia que se declaraba próspera. Claro, desde el punto de vista natural, terrenal. Pero Dios siempre, siempre, siempre nos anima a pensar en las cosas eternas, en lo más valioso, en las cosas de Dios, en lo que vamos a alcanzar, lo que al fin va a ser para siempre, eternamente, lo que vamos a poder disfrutar eternamente. Así que Jesús expresaba estas verdades maravillosas desde el punto de vista terrenal para mostrarnos las cosas espirituales. Y una de las parábolas interesantes es la parábola del hijo pródigo. Ya la ha escuchado usted. Vamos a aprender algunas cosas interesantes de la parábola del hijo. Quiero que vayamos al libro de Lucas, porque vamos a tratar de entender la necesidad de meditar, la importancia de meditar la palabra de Dios a través de la parábola del hijo pródigo. Cuando esté listo, me da un amén, por favor. Lucas capítulo 15. Vamos a leer a partir del verso 11. Jesús está hablando por parábolas, hablando acerca del reino de Dios a través de parábolas. Era habitual, ¿verdad? Y una de las parábolas, las historias que Jesús decía, está registrada en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. También dijo, hablando de nuestro Señor Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, el menor, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿verdad? Pipirín. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Hermano, después de tener, ¿verdad? Dice que arrimó a uno de los ciudadanos, un desconocido de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Todos sabemos lo denigrante que puede ser para este pueblo, Israel, para los judíos, poder criar cerdos. Y dice, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera eso. Verso 17. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, vio la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué sucede cuando reflexionamos o meditamos sobre nuestros caminos bajo la luz de la palabra de Dios? Quiero que nos miremos en el rumbo que hemos elegido para nuestra vida. Estamos hablando de un hijo, ¿verdad? Mantengamos eso ahí en perspectiva. Es un hijo. Como hijo de Dios, también nosotros tomamos decisiones sobre nuestros caminos. Y este hijo le dijo al padre que le diera toda la herencia para poder vivir a su manera. Y ya vemos todo lo que ocurrió. ¿Qué mensaje, qué lección tenemos nosotros acerca de esto? ¿Qué sucede cuando nosotros reflexionamos o meditamos sobre nuestros caminos bajo la luz de la palabra de Dios?
quiero que miremos algunos puntos sobre reflexionar o meditar. Número uno, cuando meditamos o reflexionamos en la palabra de Dios cerca de nuestros caminos, lo primero que sucede es que cambiamos nuestra manera de pensar. Reflexionar es un proceso de análisis, de meditación sobre las cosas pasadas. Por eso recuerda que cuando leímos acerca de este punto de que no reflexionamos, el salmista, una de las cosas que hizo fue reflexionar acerca de la obra de Dios. Esto es importante para nosotros. Acerca de la obra general de Dios, de los planes eternos, de los destinos eternos, pero principalmente pensando en nuestro destino, en lo que Dios definió para nosotros. Porque este hombre había tomado un destino, había tomado un camino. Y dice la Biblia, y volviendo en sí. Tenemos registrado en la palabra de Dios esas personas que cambian el rumbo de sus vidas. Recuerda, también leímos y otra parábola de nuestro Señor Jesús que envió a sus hijos a poder cuidar los viñedos. Y el menor le dijo, está bien, voy a ir. Y el mayor le dijo que no. Pero dice la Biblia que el que había dicho que no, el hijo mayor, después arrepentido fue. Y el hijo menor había dicho que sí, al final no fue. Jesús dice, ¿cuál de ellos hizo la voluntad de Dios? Pues acertadamente respondieron, el mayor, porque dijo que no, pero después reflexionó, se arrepintió, cambió su manera de pensar, consideró la situación y dijo, no, voy a ir. ¿Qué pasa ahí? Que cuando nosotros consideramos y vemos la palabra de Dios, ¿por qué el libro de Salmos nos habla acerca de eso? Porque podemos redirigir nuestro camino, podemos cambiar nuestro destino, nuestra manera de vivir, nuestra manera de llegar a la eternidad. Este hombre dice, volvió en sí. Se despertó, pues, porque el conocimiento, Pablo habla acerca de esto, el conocimiento abre nuestros ojos, no nuestros ojos naturales, no, los ojos del entendimiento, dice Pablo. Esto fue lo que pasó con este hombre. Al considerar la situación, al meditar acerca del destino, porque él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me voy a morir de hambre? Está viendo la situación. Dice, como que 2 más 2 es más 4. Y si 2 más 2 es más 4, 2 más 2 es igual a 4, quiere decir que aquí, así como vamos, Chelito, nos vamos a morir de hambre. Cuando la realidad te azota, te golpea en la cara, te dice realmente cuál es tu condición, quién eres, y cuál es tu condición y para dónde vas. Esta es mi condición espiritual. La verdad es que soy un pobre, desnudo. La verdad que soy un ciego. No ve las cosas espirituales. Si consideramos de esa manera nuestra vida, tenemos oportunidad. La verdad es que creo yo que voy bien, pero tal vez estoy malgastando los recursos que Dios me ha dado. Tiempo de vida, hermano, qué preciado es eso. Tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo nos dio el Señor? ¿Lo habremos malgastado? Es muy conveniente poder meditar acerca de eso. Yo aquí perezco de hambre, porque las circunstancias y al momento de meditar acerca de nuestro destino,
y lo que Dios ha prometido y quiénes somos, cuál es nuestra condición actual, cambia nuestra perspectiva. Pensábamos que íbamos bien y ahora nuestra perspectiva es diferente. La verdad que voy mal. Si Dios definió un destino glorioso para mi vida, creo que aquí voy como muriéndome de hambre. Voy a llegar allá como por diosero. Esa gloria de Dios, esas maravillas de Dios. Necesito poner en claridad las cosas. Y la meditación hace eso, te aclara. Cuando evalúas, cuando analizas, las cosas quedan un poquito más claras. Porque te has tomado un tiempo, te detienes a ver los detalles, empiezas a ver de manera diferente. Y hay cosas importantes que están allí, siempre han estado ahí, pero que ahora las comienzas a ver. Haces luego conclusiones. Comienzas entonces a cambiar la mente. Y eso es lo que pasó con este hombre. Dice, bueno, aquí la situación es bien clara. Yo estoy aquí muriéndome de hambre y allá los jornaleros, los trabajadores, les sobra la comida. A la conclusión llegó. Y eso le permitió decir, bueno, bien, hay otra manera de pensar. Quiere decir que me he equivocado en esto. Y si sigo y si persevero en este camino, voy a morir de hambre. Ahí van a llegar las noticias de que me morí de hambre. Él dice, no, voy a cambiar. Eso comenzó a traer nuevos pensamientos. Los pensamientos guardados en el corazón crearon nuevas convicciones. Es el punto número 2. Establecemos nuevas convicciones en nuestro corazón. Cuando meditamos en la palabra de Dios, lo primero que pasa es que cambiamos nuestra manera de pensar. Lo segundo es que establecemos nuevas convicciones en nuestro corazón. Establecemos nuevas convicciones en nuestro corazón. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Nuevos pensamientos. ¿Qué? ¿Me equivoqué? Voy a cambiar el rumbo. ¿Recuerda? Reflexionar es hacer una curva. Y dice, creo que por allá va feo la cosa. Voy a hacer una curva. Hizo la curva. En ese momento de reflexión dijo, bueno, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, cuando nos acercamos a Dios, creemos que vamos por el camino bien, pero nos acercamos a Dios diciéndole esto, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces hemos tenido eso en nuestro corazón? Que algunas veces decimos, realmente no soy digno de ser llamado hijo de Dios, porque no sabemos que hay algo especial en nosotros, pero nunca hacemos surgir aquello de Dios. Y pensamos que eso es como juzgarnos y determinamos que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero Dios piensa muy diferente a la manera que nosotros pensamos. Lo importante de evaluar en este pasaje es que este hombre dice, ok, cambió su manera de pensar y dijo, bueno, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Algo nuevo. No, voy a hacer esto. Nueva convicción. Y número 3,
tomamos acciones que transforman nuestro destino. Número 3, tomamos acciones que transforman nuestro destino. Verso 20. Y levantándose, no solamente dijo, iré, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No solamente lo dijo, lo hizo. Tomó acción y dijo, voy a transformar mi vida, voy a cambiar el rumbo de mi vida, realmente voy a hacer el giro. Y en el verso 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, mientras el padre lo abrazaba, le dice el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bien en claro en su corazón, Padre, Padre, ya no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque cuando estamos en serio arrepentidos, nuestra expresión es real. Pero el Padre fue movido a misericordia. Porque cuando hacemos esos giros, transformamos el ambiente que nos rodea. Porque somos nosotros los que terminamos cambiando las cosas. No esperemos que las cosas nos favorezcan. Dios nos ha dado facultad para poder transformar las cosas. Bienaventurado el varón que confía en el Señor. Pasando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Bienaventurado el hombre en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el varón en cuyo corazón están tus caminos. Pasando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cambiamos las cosas. Y esto fue lo que hizo él. El Padre fue movido a misericordia. Se fue y se lanzó sobre su hijo. Y las palabras de su hijo confirmaron todo aquello que se movía ya espiritualmente. Y el Padre dijo a sus siervos, traed el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano, y darle calzadle. Esto es interesante porque el vestido es siempre representa nuestra posición. En aquel entonces era bien claro que la posición, los vestidos evidenciaban la posición como hijos. Y el padre le dice, tráigale el mejor vestido, es volver a colocarlo en presencia de los demás como el hijo, como su hijo. Y aún más que eso, tráigale un anillo, ponerle un anillo y poner un anillo en su mano. El anillo representa facultades, es empoderamiento. No solamente en la posición como hijo, sino que puede ejercer sus facultades como hijo. Y traerle el calzado, esto es protección. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Elegimos un camino, pero el Padre, cuando nosotros nos arrepentimos, siempre debemos de confiar que Dios es misericordioso. Y esto es lo que pasó con este hombre. Consideró sus caminos, cambió su manera de vivir y buscó el perdón de Dios. ¿Para qué pasa con aquel hijo? El que lo tenía todo. Le reclamaba a su padre, le dice, yo todo el tiempo te obedezco. Y nunca me han dicho, aquí está este corderito.
esta mentalidad de que no debemos de pedir. La Biblia siempre nos exhorta a pedir. El que es siervo del Señor debe saber que servir al Señor trae beneficios. Podemos decirle, Señor, somos tus siervos, Señor, soy tu hijo y te sirvo. A pedir tu bendición, Padre. Decidimos nuestro camino y aunque normalmente este pasaje lo vemos desde el punto de vista de aquel hombre que está en el mundo, pero la realidad es que se refiere principalmente a un hijo. Como hijo de Dios, debemos de volver al camino, al sendero glorioso de Dios. Debemos de aceptar el camino de gloria que el Señor ha puesto para nosotros. Un camino de bendición, un camino en el que podemos bendecir a los demás. Principalmente debemos de saber y entendemos que nuestro camino es glorioso. ¿Por qué? Porque mientras nosotros caminamos, la gloria de Dios va con nosotros. Y nuestra obediencia y nuestra palabra, la palabra del Espíritu Santo a través de nosotros, bendice la gente. Y estos pueden cambiar su manera de vivir, su manera de caminar en la vida. Y eso significa gente en la eternidad, hijos en la eternidad. Y eso es maravilloso.